un podcast de Otto Novero. Historias a viva voz. La de Cleominio, una historia de Camposancos. Entre los miles de presos que pasaron por el campo de concentración de A Guarda, en Pontevedra, uno de los más grandes de Galicia, hay muchos relatos singulares. Algunos, como el del periodista Juan Antonio Cabezas, trascendieron a la memoria oral. Sus recuerdos de Camposancos, recogidos en el libro Asturias, 14 meses de guerra civil, constituyen una de las principales referencias bibliográficas de aquel periodo en el que el Colegio de los Jesuitas a la orilla del Miño, y que antes había sido almacén de importación y exportación, se convirtió en campo de prisioneros. Es bien conocida la historia de Cabezas, porque además sobrevivió para contarlo. Quien no lo hizo fue un joven asturiano, natural de Avilés y de 18 años. Soltero, estudiante. La ficha del registro de Camposancos lo describe con ojos lánguidos, pelo y cejas castañas, barba regular, 1,65 m. Se llamaba Cleominio Muñiz Lorenzo. Siempre tuvo flores. Bueno, sabíamos que era un chico joven, después supimos que tenía 19 años, y que había sido muerto, y la tradición dice que era invierno, iba a beber, estaban cayendo los canales y sacó un cazo para coger agua, y un guardia, pensando que iba a escapar, fíjate tú, estaba a 5 o 6 metros de altura, bomba, con un Mauser le metió un tiro y cayó. Y allí, los guardias del campo de Camposancos dejaron su cadáver durante 2 días. Y allí estuvo 2 días. Se supone, como dice Uris, que posiblemente para represalias. ¿Veis lo que os pasa si no acatáis las normas? Ahí está. Quien lo cuenta es José Antonio Rodríguez Portela. Es el vicesecretario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del Campo de Concentración de Camposancos. Resulta que había que sacar a aquel hombre de allí. ¿Dónde lo enterramos? El abad de aquí no quería meterlo en Camposancos ni de coña. Bueno, pues la presión de las mujeres, maravillosas mujeres de Camposancos y de La Guardia, buscaron los medios, hablaron con el cura y le dijeron que ellas se encargaban de transportarlo y tal, y efectivamente fueron con un carro allí, lo cogieron y de hecho lo enterraron 2 días después, y lo enterraron aquí. Que aquí está enterrado Camilo Carrero Lorenzo, un dos fusilados o 9 de decembro en Tui, na esplanada de Tui, e compañeiro de fatigas do alcalde da Nos Guardia. acompaña, junto a José Manuel Freitas y José Antonio Uris, a ese lugar, en el cementerio municipal de Camposancos. En la parte alta, sobre el terreno, un pequeño muro muy humilde señala una tumba. Es la misma estructura que se construyó a petición de la familia de Cleominio con la ayuda de algunos vecinos, cuando al joven se le dio sepultura en torno a finales de noviembre de 1938, 2 días después de su muerte, de un disparo de fusil Mauser. Yo creo que hay un momento en que los padres, o el padre, no sé si padre y madre,
entra en contacto con una persona de Camposancos que era un medio albañil y le mandó a hacer, digamos, esto es original, es decir, esto lo pintamos nosotros, pero esto es original. Para que no se perdiera la ubicación, le mandó a este señor que hiciera el... Y por la misma regla de tres, yo creo que la señora del cantero, del albañil, dice, bueno, pues a partir de ahora yo le voy a poner unas flores también. Cuando venga con los míos, le voy a poner unas flores ahí también a Cleominio. Cándido Martínez Martinelli, cuya familia también tuvo un preso que las pasó muy mal y tuvo que ir a las cárceles de Vitoria. También, o sea, de alguna manera veis que hay algo que encadena. Y una persona dijo que, bueno, que nunca le faltaría flores, vinieron los padres y una familia dijo, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de que siempre esté cuidado. Esa familia se comprometió a cuidar de la tumba, una responsabilidad que adquirieron también sus hijos y ahora los nietos. Sus identidades, sin embargo, habían permanecido en el anonimato hasta hace muy poco. A raíz de esto descubrimos la familia que le ponía las flores y ya son la segunda generación, porque los que le ponían flores al principio ya se habían muerto, los siguientes se habían muerto y ahora son los nietos, ¿verdad? Es así, la tercera generación. Martínez Martinelli contaba la historia, se la contó a sus hijos siguieron poniéndole flores y esos padres y esas madres siguieron contando la historia en casa y ahora ya son los nietos los que venían a ponerle flores y nosotros no lo sabíamos, la verdad. Sabemos que siempre había flores, pero no sabíamos el motivo de por qué. «85 años después de la muerte de Cleominio, una de las primeras que se perpetró en Camposancos, el cementerio municipal fue testigo de la dignificación de esa sepultura. 18 de noviembre de 2022. Boas tardes a todas e a todos. Un día chuvioso como de hoxe, de hai 85 anos... El nombre del joven avilesino figura ahora en un memorial en el que también aparecen los de otros 6 hombres, cuyos restos yacen asimismo en el entorno, lo que se conocía como la parcela de los pobres. Todos ellos prisioneros del campo, muertos por diferentes causas, la maioría asturianos. Que nos atopamos hoxe están soterrados sen que poidamos acreditar o sitio xusto outros 6 falecidos no campo de concentración. Este é un acto de lembranza e honra destes 7 republicanos. Eran Anastasio Hernández Martín, de 21 años, de Bilbao, Maximino Díez Llorente, el mayor de todos, 54, de Gijón, Isidoro Prieto Polo, mierense de 28 años, Ramón Gerandi Vallejo, de Piloña, 21, Camilo Álvarez Hernández, de Oviedo, 23 años, y Ovidio Arango García, de Pravia, 35. Ellos fueron, junto con Cleominio, las primeras víctimas del campo de concentración. Y te puedo decir que fue tan emotivo que yo creo que lloró todo Quisqui. Honor a esas mujeres, o valor que tiñan. Se retiró la cruz que durante más de 8 décadas señaló la tumba y en su lugar se instaló un monumento en piedra realizado por el escultor Daniel Pazó. Ahora, a ese símbolo primigenio se le busca otro destino. Y conservamos la cruz original, la conservamos. Si algún día hacemos un centro de interpretación, un centro de memoria, pues tendremos elementos. Sueño es ese, es decir, que algún día haya aquí un centro de interpretación. Consideramos que este es uno, si no el más importante penal que hubo aquí, el campo de concentración de Galicia, y por lo tanto aspiramos a ser algún día pues un poco la sede del centro de interpretación de los campos de concentración de Galicia, es el sueño.
Va a depender de jesuitas y va a depender de si eso lo adquiere alguien. Lo ideal sería que lo adquiriera alguna administración. Imagínate, la Dirección General de Memoria Democrática de la Xunta de Galicia del futuro. Que así sea, y que esta historia, la de Cleominio y la de los otros miles de prisioneros que pasaron por Camposancos, tengan reconocido como tal este lugar de memoria. Dirección y guión, Patricia Martínez y David Fernández. Diseño sonoro y ambientación musical, Javier Palomo. Narración, Patricia Martínez.